Estimados jóvenes universitarios, muy buenos días. Les saluda el catedrático Darwin Hidalgo. En primer lugar, para felicitar a la sección 10 por la puntualidad. Hoy día, sábado 27 de noviembre, para realizar la recuperación de nuestras actividades académicas. Hoy día van a exponer dos grupos muy importantes sobre temas muy relevantes, como es la competencia comunicativa y la competencia lingüística. Asimismo, cuán importante es en el siglo XXI practicar las habilidades blandas, la comunicación asertiva y la comunicación eficaz. Muy bien, antes de ello vamos a ver un video muy interesante que nos habla pues desde el Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación sobre el Perú país multilingüe. Después vemos atentamente, van a participar 3 a 5 estudiantes de manera oral y otros pueden escribir por el chat. Las participaciones activas son fundamentales, tanto la expresión oral como lo escrito. Unos segundos voy a presentar el video. Para mí, la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún, siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónomo se pierde, se va con la persona que muere. El Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Para mí, la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún, siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónomo se pierde, se va con la persona que muere. El Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. En quechua eres mi amigo, decimos Yanasami Kanki. La educación homogenizante es la que empieza, pues, entre comillas, civilizarnos, pero pues
nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades. Y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Nakawe, Najakano Pukinutzpajeta Abirokaiti. Mis abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú, ¿no? Entonces el Ashaninka es una fuerza, familia de uniones, de parientes, y eso es lo que me hace ser orgullosa. En el actual proceso de descentralización, el aporte de los gobiernos regionales es fundamental, porque si ellos no empiezan a oficializar sus lenguas, las lenguas que se hablan en sus ámbitos, si no aseguran que los servicios que brindan, que ya han sido descentralizados, se den en las lenguas, lo que puede hacer el Ministerio de Cultura desde Lima es muy poco. Por eso estamos empezando un trabajo fuerte con Puno, Cusco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, que son regiones que tienen una alta densidad poblacional hablante de una lengua distinta al castellano. Creemos que su compromiso es fundamental para seguir avanzando. A nosotros nos llena de felicidad el tener un territorio amplio, con mucha riqueza, tener nuestras costumbres, nuestra lengua viva. Hoy en día el Ministerio de Cultura ha formado 179 intérpretes en 27 lenguas indígenas que están distribuidos en prácticamente todas las regiones. Todavía el trabajo está empezándose. Estos intérpretes están realizando tareas en procesos de consulta previa, en atención a programas de salud, están también elaborando cartillas de algunos programas sociales y también están empezando a trabajar con el Poder Judicial. Pienso que voy a cumplir un papel muy importante y fundamental porque voy a poder transmitir fielmente y claramente el mensaje de las poblaciones, en este caso originarias, con las autoridades, y voy a poder servir de mediador, el espejo de estos dos frentes, digamos, tanto de la población como de las autoridades, porque voy a transmitir el mensaje real de cada uno de ellos. Voy a superar esa brecha que ha existido, el obstáculo que ha existido. Mi responsabilidad es esa. El gobierno nos ha incluido en todas las instituciones y gracias a eso estamos presentes acá ahora, que somos los traductores y intérpretes, ¿no?, de diferentes lenguas. Y podamos hacer un enganche, que se puede decir, y buscar un desarrollo pertinente para el pueblo. Nosotros no estamos negando ningún desarrollo, quisiéramos el desarrollo, pero verdadero desarrollo, no un desarrollo que te haga perder la lengua, la identidad, todo, ¿no? Chavisco no entra unas tan angos o casuyón kirado cancana.
Muy bien. Participantes, por favor. Opiniones al respecto. Bien, puntual, entre 1 y 2 minutos. Los demás pueden escribir por chat. Voy a tomar en cuenta. Adelante, señorita Maribel. Sí, Te profesor, escuchamos. buenos días. Me pareció un video muy interesante. Me gustó escuchar también las diferentes lenguas en las que hablaron los personajes. Y algo que me interesó mucho fue lo que dijo uno de ellos, que él pedía un verdadero desarrollo, porque si bien muchas veces el ministerio ha tratado de hacer resurgir estas lenguas, nunca lo ha logrado al 100%, o ya sea por falta de compromiso o por falta, por así decirlo, de empeño de ellos. Siempre dicen que van a hacer estos cursos, por ejemplo, pero nunca llegan a culminarlos por completo. Y eso es algo que hasta los mismos intérpretes se han dado cuenta, pues, ¿no? Y me pareció muy importante lo que dijo. Muy bien, su apellido es Mota, ¿cierto? Sí, profesor. Bien, Ocaña. Sí, buenos días, Escuchamos. profesor. Sí, bueno, algo que yo rescato del video es pues que fue muy reflexivo para todos nosotros y a lo mismo que mi compañera, rescato que el señor de la lengua Shafin es el que dice que busca un desarrollo sin perder la identidad, ya que en los diversos intérpretes manifestaron que gracias a su lengua se sienten identificados y orgullosos de transmitir sus costumbres y tradiciones, ¿no? Y pues como bien sabemos, el ministerio ha ido implementando leyes o impulsando por mantener las lenguas, sin embargo no se ha visto resultados por diversos factores. Puede ser como lo que sucede con el quechua, que como lo mencioné anteriormente, porque el quechua ya se está españolizando españolizando porque no hay palabras que se puedan traducir directamente al quechua en sí. Pues esa fue mi apreciación. Gracias. Correcto. Bien. Gracias, Leticia. Sigamos con Frida Romeri. Sí, profesor. Algo que yo puedo rescatar del video, bueno, es como en nuestro país existe una gran diversidad, una diversidad enorme de lenguas que hemos visto, pero muchos se están perdiendo, ¿no? O los retos que yo identifiqué en el video, como dijo, son las de, por ejemplo, como ya no se transmite mucho esta cultura, las nuevas generaciones van perdiendo esto y cada persona que muere y tenía esta cultura y esta lengua va haciendo que se extinga, ¿no? Se extinga la lengua, la cultura. Otro de los retos también, como dijeron mis compañeras, es que la educación se estaba homogeneizando y lo que busca el Ministerio de Cultura es que haya una mayor inclusión, ¿no? Para que todas estas culturas permanezcan y no se despoje de cultura a las nuevas generaciones, no se despoje de su diversidad, de su cultura, de aprender en su lengua, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Gracias, profesor. A usted, señorita. Ahora, quien sigue, vamos, Estefano. Gracias, señorita Fría. Sí, profesor. Como dijeron mis anteriores compañeros, la biodiversidad que existe de lenguas acá en el Perú es inmensa. Y vemos cómo las personas que salieron en el video se sienten identificadas con su lengua, sienten que es parte de ellos. Rescato que una señorita dijo que su lengua existía antes que el Perú se formara realmente, y eso a ella le llena de orgullo, porque tiene al Perú dentro de ella, tiene al antiguo Perú dentro de ella. Y también cómo el Estado trata de recuperar estas lenguas a través de los traductores, pero lamentablemente la iniciativa es buena, pero en la práctica ya sabemos cómo actúa el Estado peruano, siendo un Estado ineficiente, se podría decir. Esa es mi apreciación, profesor. Gracias.
Yo estoy escribiendo un ensayo, pero antes, no sé si hay alguien más. Gracias, Urquiza, ¿no? Sí, profesor. Urquiza. Ya. Vamos a terminar para dar mi opinión. Tenemos a Tinoco, Terry, vamos, te escuchamos. Profesor, buenos días. ¿Se escucha? Todo el Perú te escucha y además está grabado. Ok, profesor. Yo resalto la parte en la que un señor dijo, yo quiero poder expresarme con mis propios, o sea, con mi propio idioma. Y eso me recordó mucho a lo que usted del texto nos dio, ya que eh, lamentablemente muchas personas exigen que esas personas nativas les impongan el español. Y todo lo contrario, tenemos que apoyarles, tenemos que darles las facilidades para que puedan expresarse con el idioma que ellos han crecido, ya que lamentablemente hay mucha discriminación, especialmente en los temas jurídicos. Y ahora con el video me doy cuenta que no solamente en eso, sino en el plano social y en general. Ese es mi aporte, profesor. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Alguien más ha escrito aparte? Vamos a ver. Ahí está escribiendo. Muy bien, felicitaciones. Bien. Yo voy a dar mi opinión al final. Vamos a ver este video unos segundos, donde se están sumando también personajes importantes o personas conocidos algunos de la farándula y otros personajes importantes. Pero bien, están sumándose. Este video que me encantó como momento de influenciar, ¿no? Unos segundos. Naro Nojita, Maritere Braski, Noña Betty.
Naro Nojita Maritere Brasi, Noña Betty y Mileki Ashaninka. Mañawatipa, Ene Tachira Nathaniel Sánchez, Takumitsari Kukama Kukamiria. Kimira Umanupuka Ria Umanu Tana Rita. He Hawakeskarin Mato no con non Janeri Mónica Sánchez. Shipibo Coinra Ea Yoyo Ikai. Imasnata Kanki Shutimika, Jorge. Kishwapi Rimajuni. Mana Chinik Shushiminki Rimaihuni. Allí hecho. No japa su hija Manuelcha. Maruna simi primeri machkani. Ancha kusishan, kanaiki tahtaki, rimaninta, rimaspaja. Imainayam kachkankichi kuruna simikuna, Newham Suti Max Castro Miranda. Wauji panikunam, Newham Suti Freddy Ortiz, Newham Takichkani Uchpa, Quechua Rock Blues, Mahtakunapi. Hakunamang ni kichikamaya kung hay chikchukai sumah miski hatunguruna siminchikta. En la campaña hemos invitado a diferentes personalidades de la cultura y el espectáculo para que se sumen a este reto y hablen una lengua indígena en un video que colgaremos en las redes. Y esto ha promovido mucho que otras personas que hablantes de lenguas indígenas o no hablantes hagan videos donde muestren su alegría por aprender una lengua o su orgullo por hablarla. No hay que hacer si vivo conmigo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No con Kenrique, sin antemati. Imainaya kashkankichi, unan puncha ya paikichik, maikamuikichi. Ariño Haiku Canico, Universidad Antonio Ruiz de Montoyamanta, Educación Intercultural Bilingüe. No da tete cinease ikai. Nero no hui no yuike, shipibo. Shipibo hui. Kue mama ke bru rubio churai kue mo nara suani. Habito, naka no paita koya bayari. No cáceres yo la cáceres Obama. Iñabete iñan. Ahari marihakapi tati. Neko hari marihakapi tati. Y es rico hablar el culina. Alilianchu. Imainayan kashankichis. No kaikun. Runasimi rimajuna. No kaksutimi korichasqa kaspepumi. Sutitagmi Jorge Alejandro Vargas Prado. No kaksumagrashaymi Santos Apasa Soto. Provincia Canchismantancane, Distrito Pitumarcamanta, Comunidad Japachapimanta. No katagmi integrane líderes comunitarias Chepe. Mashani Kaisam Kahete, provincia de Talayo Cayali. Washekino no Etipe, Marlin de Salihanta. Astro Veo, Ninino, Sabino. Ya orao, ya more ni nanuki. Shabi nanan krunonito, estilo tarima shabita. Nipiriwi, Shawinana, Yaknawi, Isunana, Kakin Tesoro Ruachin. Kamisaraki, Hilata, Culiaca, Nayar, Corentin Bordeaux, Sutinitwa, Frances Uyut Hutwa, Aymarar, Kirstva, Kunater Uka Aruj, Sinti Sumawa. Casu Patricia, Yaibichachin, Nunakasu, Campo, Nunehuaque. Y más natakanki Shutinika, Diana, Kichwapi, Rimauni, Mana Chiknichu, Shimimpi, Rimauki. Muy bien. Por favor, aquellos que aún no han participado, tienen la oportunidad de participar, 3 a 5 alumnos, vamos. De ahí empezamos con la ponencia. Levanten la mano, por favor. Bien, vamos, señorita Lucy. Sí, profesor, solo quería decir algo cortito referido al hecho de que yo estaba escuchando el video y cómo los personajes se expresaban en su propio idioma y
y al parecer no soy la única persona que no ha entendido absolutamente nada de lo que cada uno de estos personajes estaba diciendo, y creo que el hecho de que nosotros al ver videos de personas que estén hablando en su idioma natal y no logramos entender, ya muestra un poco la magnitud del problema de revalorar las lenguas. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Edson, te escuchamos. Ortiz. Profesor, buenos días. Lo que yo también quiero rescatar es que, como dice mi compañera Lucy, yo también me considero una de las personas que no ha entendido mucho los videos porque no hablo la lengua, pero quiero destacar que el video tiene, el video al presentarnos autoridades, artistas, cantantes y personas en otros países que pueden hablar esta lengua que es natal de nosotros y que nos identifica, creo que nos hace reflexionar y crea un interés por nosotros en querer nacionalizarnos más y querer aprender estas lenguas para poder así identificarnos con nuestro Perú y este tipo de videos poder entender siquiera algo, profesor. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ortiz. Mercado. Sí, profesor, tal cual lo mencionó mi compañera Lucy, creo que es muy importante de que no tanto las autoridades como las figuras que tenemos aquí en el Perú puedan comenzar a hablar en estos idiomas que para mí son desconocidos y para la gran mayoría también. Puede ser que los abuelos, que los padres hayan hablado el quechua, el aymara y las demás lenguas, pero para los demás, para aquí, cuando se llegó a Lima, ya fue bastante difícil, y más que nada porque un tema de discriminación. Entonces a mí me parece muy buena la iniciativa que ya se esté revalorizando o revalorizando las lenguas que fueron despreciadas por mucho tiempo y que ahora se les dé la importancia, porque yo me imagino que esta persona quechua hablante, cuando iba a la justicia y todos hablaban en español, entonces, por ejemplo, quería hacer una denuncia, no podía hacer y lo aislamos de muchos beneficios que tienen todos los peruanos. Eso es todo. Muy bien. ¿Puede bajar ya la mano Mercado? Muy bien. Para terminar, efectivamente, es momento de reflexionar y que todo... ¿Tú no has dado cuenta la imposición del dólar y del idioma inglés? No estoy descartando que... Primero, mi concepción es lo siguiente. Primero aprender lo nuestro, luego lo demás. Que una persona sepa por lo menos su castellano y algún idioma original de nosotros, por ejemplo, quechua, aymara, lo que fuese, por lo menos 2 idiomas, muy aparte del castellano, un idioma del Perú, lo que fuese. ¿Cuántos de ustedes serán limeños y cuántos de ustedes tienen la sangre? Es que San Marcos agrupa, no es como la UPC o la Católica, que a los blanquitos. San Marcos, yo puedo decir que es un Perú pequeño, que agrupa todas las razas, todas las etnias. ¿Cuántos de ustedes serán de los Andes, quizá de la selva? De repente ustedes han nacido acá, pero tienes raíces por tus padres o tus abuelos. Entonces yo puedo decir en conclusión que San Marcos es un Perú pequeño, que agrupa todas las razas, todas las sangres, todos los apellidos, de costa, sierra y selva. De tal manera, hay mucho que reflexionar. Y ahí radica, pues, no solamente el Ministerio de Educación o de Cultura, que son elementos fundamentales, sino también de otros ministerios. Y cuando nosotros querramos ir a la selva o a la sierra
no solamente está el profesor, sino también los policías, las enfermeras, los médicos, los jueces, los fiscales, todos para hablar por lo menos lo básico. Es como si tú quieres ir a Estados Unidos, tienes que saber mínimo inglés. Igual, si nosotros querramos ir a provincia, tenemos que saber a dónde, qué terreno estamos pisando y saber las lenguas. Pero acá es la imposición. Los países desarrollados jamás en su vida van a querer que los países en vía de desarrollo que sobresalgan para tener dominado en economía como el dólar y en la educación. El Banco Mundial en los países desarrollados, uno de ellos Estados Unidos, no le interesa que el pueblo sea culto porque es su enemigo. Y por eso la educación en colegio es pésimo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado en colegio nacional y han pasado por la academia 1 año, 2 años su esfuerzo? Porque ingresar a la uni y a la San Marcos no es fácil. Hay una competencia. De tal manera que hay una brecha, un puente, un Mediterráneo. Para empezar, desde tercer año les debe enseñar a citar con norma para decir, ¿no? Ya, ¿quiénes van a mundo de ingeniería? Ya, estudia ISO 9001. ¿Quiénes van mundo de salud? Ya, practiquemos manual Vancouver. ¿Quiénes van mundo de humanidades? Ya, manual APA. Versión 6 o versión 7, lo que fuese. A enseñar cómo se cita una monografía, cómo se elabora un ensayo. Entonces el alumno ya viene predispuesto, no solamente memorismo, sino que el alumno sea crítico, que desarrolle el pensamiento crítico, un método holístico. Porque se supone que la educación básica regular con la universidad tiene que haber un enganche, es como tu casa, primer piso, segundo piso, tiene que haber una conectividad. Y no pues una pared que divida, ¿no? Tiene que haber esa secuencialidad, esa coherencia. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la educación es pobre en Perú? ¿Por qué la salud es pobre? Porque tenemos gobernantes malos, corruptos por doquier. Ya lo dijo Manuel González Prada en su época, hace 100 años. El Perú es un país enfermo. Donde se pone el dedo, salta el pus. Interprétalo, que es una corrupción total. Y fíjense ahora, en la educación básica regular de 2022, ¿qué está haciendo el ministro de Educación? Le ha quitado 1 hora de matemática, 1 hora de comunicación. Lo que antes se enseñaba 6 horas, como ustedes lo tienen, 6 horas, en educación básica regular era también 6 horas. Le ha quitado 1 hora a matemática, 1 hora a comunicación y le ha dado a 3 cursos. A arte, lo que era 2, ahora es 3. A inglés, lo que era 2, ahora es 3 horas. Inglesa. Y lo que es educación física era 2, ahora es 3. Conclusión, 3 para educación física, 3 para inglés y 3 para arte. Quitando 2 cursos básicos, matemática y comunicación. Y Fujimori en su época quitó filosofía. Yo he tenido esa dicha de llevar lo que es filosofía. Filosofía en colegio no lo ves, recién ves en academia. Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias.
Imagínate eso. ¿Y por qué no dice, por ejemplo, que si es 3 horas, por lo menos que sea 2 horas de inglés y 1 hora de quechua? Que aprendan en costa. No solamente en la sierra, pues. Que aprendan quechua. Como conocimiento básico de su origen, de su identidad cultural. Es que al gobierno le tiembla y al ministro de Educación le tiembla. Porque a Estados Unidos, no, nos va a castigar. No nos va a dar préstamos. Mientras Chile no debe nada a nadie, Perú, tus hijos que están por nacer y tus nietos que están por nacer están endeudados con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos campesinos o aquí, muchos en Lima mismo, están ganando el sueldo mínimo miserable de 930. Los peces gordos van ganando 30.000, 40.000, 45.000. Su sueldo líquido, fuera de las coimas que existen. Esa es la triste realidad que existe en nuestro país. Por eso preparémonos, pero con convicción, porque ustedes no son el futuro, ya eres el presente para el desarrollo de nuestra patria amada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, con la ponencia. Adelante, doy pase al primer grupo. Muy buenos días, profesor y compañeros. A un momento voy a presentar la pantalla. Ok. ¿Se logra observar? Sí, sí se ve. Sí, ya se observa. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a estar tocando el tema de competencia comunicativa y lingüística. Somos el grupo Seguidores de Cervantes. Seguidores de Cervantes. Mi nombre es Lisette Ángela Hidalgo Herrera y antes de continuar con el tema de competencia comunicativa vamos a ver un pequeño video introductorio. El mundo laboral del siglo XXI para el que te preparas desde hoy demanda, además del conocimiento y habilidades propias de tu profesión, una serie de competencias generales que son indispensables para la solución de problemas, para trabajar de manera colaborativa con gente de diferentes disciplinas e incluso de diferentes culturas. Hoy en día se necesitan profesionales que sean capaces de analizar, sintetizar, elegir y generar información que le permita a las empresas e instituciones tomar las mejores decisiones. Además, las personas deben de ser capaces de presentar y promover los proyectos institucionales con altos estándares de calidad en un entorno global. ¿Y sabes cuál es la característica que buscan los empleadores en los nuevos profesionales del siglo XXI para cumplir con lo anterior? Pues claro, que sean competentes en el manejo del lenguaje oral y escrito. Así es, que domines la competencia comunicativa. En esta unidad de aprendizaje. Este es el video introductorio. Y antes de continuar con la definición de competencia comunicativa, vamos a ver el origen de esta palabra. En 1957, Skinner propuso la teoría del aprendizaje del lenguaje, en donde los niños adquieren el lenguaje por medio de un entorno extralingüístico. Lo que Skinner quería decir es, él afirmaba que esto se daba por el estímulo-respuesta. Cuando un niño imita el sonido de una persona en su entorno y esta
y este asocia también las palabras con los objetos, con situaciones o con acciones que éste ve en su entorno, en su alrededor. Y también con lo que es el refuerzo y el castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un niño intentaba balbucear la palabra mamá o papá, entonces el padre o la persona que estaba en su entorno se alegraba y lo abrazaba, lo cargaba o le podía dar un objeto. Entonces lo que el niño observaba era que mientras más repetía estas palabras, obtenía consecuencias positivas de sus padres. Esto es lo que quería explicar Skinner con su teoría. Pero más adelante, Chomsky lo refutó y ahí fue cuando empezó a evolucionar la palabra competencia, porque este lo criticó porque él decía que nosotros adquirimos el lenguaje, nosotros tenemos un dispositivo en la mente donde nosotros podemos adquirir el lenguaje, tenemos ya ese algo innato en nosotros. Después, en 1965, Chomsky planteó la palabra competencia lingüística, que es las capacidades y disposiciones en donde ocurre la interpretación y la actuación, en donde él definió que la competencia es el conocimiento lingüístico y la actuación el uso del lenguaje. Él decía también que él buscaba el hablante oyente ideal en un entorno homogéneo, pero Himes lo criticó porque en realidad una persona no se desempeña en un entorno homogéneo, sino en un entorno heterogéneo. Como podemos, por ejemplo, poner el ejemplo que un estudiante en la universidad o en la escuela habla un lenguaje formal, pero en la casa con los amigos o en otros lugares puede hablar un lenguaje coloquial. Y esto fue lo que Himes le refutó a Chomsky. Y él propuso 3 componentes de la competencia comunicativa: el aspecto lingüístico, que es la gramática, el conocimiento sociolingüístico y la habilidad de usar la lengua. El término, la definición del término, fueron sumándose varias definiciones del término y subtérminos. Entonces, por ejemplo, podemos ver a Svein en 1980, que él propuso el término competencia sociolingüística, y Bachmann, que propuso el término de competencia organizativa y competencia pragmática, que esto es en el entorno laboral. Ahora va a continuar mi compañero Sergio. Buenos días, mi nombre es Sergio Sebastián Olave Conce y voy a hablar sobre la definición de competencia comunicativa. La competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Esto con el fin de poder comunicarnos con los demás miembros de nuestra sociedad y poder organizarnos y resolver un problema que se nos presente. Para esto es necesario responder estas 4 preguntas, que son: ¿cuándo hablar? ¿De qué hablar? ¿Con quién hablar? ¿Y cómo hablar? ¿Cuándo hablar? Saber en qué momento es adecuado hacer un comentario sobre un determinado tema. Por ejemplo, en plena clase no vamos a estar hablando sobre el partido de Perú versus Chile porque sería inapropiado en ese momento. ¿De qué hablar? Saber sobre qué tema hablar con diferentes personas. Un ejemplo claro es, no vas a hablar sobre el concierto de Justin Bieber con tu profesor, ¿no? Sería también un tema irreverente en ese momento con la persona. ¿Con quién hablar? Esto hace mención a con qué persona relacionarte para poder ganar conocimientos. Entre un delincuente o tu profesor, sería mucho más enriquecedor para ti empezar a hablar con tu profesor, porque podrás ganar conocimientos académicos que te podrán ayudar bastante en tu vida académica. Y por último, ¿cómo hablar? Que es con qué términos uno debería expresarse. No es lo mismo como hablan los médicos, que usan términos determinados para su carrera, como los que usan los abogados. Siguiente, por favor. Y ahora voy a hablar sobre las habilidades de la competencia comunicativa. Voy a empezar con la comprensión oral, que es la capacidad para decodificar los mensajes de forma exitosa, evitando así problemas de la comunicación. En este punto es muy necesario escuchar, pero no escuchar simplemente como
coloquialmente toda la información necesaria, solo literalmente, sino también comprender los sentimientos con los que el emisor emite esa información, para poder así tener una respuesta y poder expresarnos bien oralmente, que en ese punto se refiere a comunicar nuestras ideas a los demás con un lenguaje claro y preciso. Es muy común escuchar de casos donde la falta de comunicación origina un problema de gran magnitud. Por ejemplo, si un profesor deja una tarea y los miembros del equipo no se reúnen para organizar, esto quiere decir que no llegaron a desarrollar bien su expresión oral, quizá por timidez o por otros factores, pero esto a la larga puede hacer que el trabajo sea desorganizado o que a la hora de juntar las partes no se siga un orden lógico que pueda hacer que el profesor después califique con una baja nota a todo el grupo. Como comprensión lectora es la capacidad de comprender e identificar el mensaje principal bien lo que lee, muchas veces se llega a frustrar y después el futuro va a quitarse ese gusto por la lectura, que eso puede originar que la persona no se prepare correctamente para afrontar todos los problemas que se le lleguen a dar. Y también porque muchas veces nosotros buscamos una información porque tenemos interés por ese tema, por determinado tema, y si no llegamos a comprender bien, puede ser que al final a la práctica lo vayamos a aprender en atención a la lectura. Y por último, la expresión escrita. Es muy importante poder expresarnos de manera escrita para poder plasmar nuestras ideas en diversos trabajos de investigación, por ejemplo, la tesis que vamos a llevar más adelante, para que la persona que busque leer esto pueda entenderlo claro y conciso. Por eso debemos también tener un buen vocabulario y buena ortografía para que no se le dificulte a la persona que va a leer nuestro trabajo. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Estrada Cuba. Yo les voy a hablar sobre los tipos de competencia establecidos por Kenneth y Swain. En primera instancia tenemos competencia sociolingüística. Como dice ahí, es la capacidad de una persona para comunicar adecuadamente expresiones lingüísticas, es decir, un mensaje en distintos contextos de uso. Como por ejemplo, no es lo mismo algunas frases dichas en la ciudad como en la provincia. Un ejemplo de ellos son los modismos, otro sería también los refranes en cada cultura, ¿no? En la segunda tenemos la competencia discursiva, que es la habilidad del hablante o oyente de unir los conocimientos formales de la lengua y adecuar esto a una situación en concreto. Ejemplo, y esto también conlleva, ¿no?, a producir un discurso donde se explaye de manera correcta utilizando las normas de la gramática. Y por último tenemos la competencia estratégica. Es la aptitud del hablante, del emisor, que se vale de recursos verbales y no verbales con el fin de favorecer la comunicación y evitar fallas en esta. En estas fallas se puede tener como la ambigüedad en el mensaje, en el emisor se puede tener como la mala estructuración de esta y la ambigüedad. Y de estos recursos verbales y no verbales tenemos como por ejemplo el oral y el escrito en los verbales, y en los no verbales como los gestos, las mímicas, y por último se puede definir como en los no verbales y un ejemplo de esto en la competencia estratégica sería, ¿no?, cómo adecuar esto en un contexto. Y por última competencia tenemos a la lingüística, y le doy paso a mi compañera. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Carol Alexandra Gamarra Fuentes y yo les voy a estar hablando de la competencia lingüística. Siguiente, por favor. Para empezar a hablar de competencia lingüística, debemos definir el término competencia lingüística. Por ejemplo, para Howard Gardner, la competencia lingüística es la inteligencia que parece compartida de manera más universal y común en toda la especie humana.
Define pues la competencia lingüística como aquella que permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua. Entonces aquí yo quisiera rescatar a lo que dice manera más universal y común de toda la especie humana. Entonces, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con competencia lingüística? Al lenguaje. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de lenguaje y desarrollarlo de buena manera es parte de uno. Siguiente, por favor. También me gustaría seguir citando a Chomsky. Chomsky dice, se puede definir la competencia lingüística como aquella capacidad que tiene todo ser humano de producir, comprender, potencialmente, oraciones con una cantidad finita de elementos. ¿Qué nos quisiera decir con producir y comprender oraciones con una cantidad finita de elementos? Nosotros en nuestro cerebro tenemos diferentes categorías gramaticales. Estas se combinan, se producen a gusto nuestro y se generan nuevas oraciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte, con un finito número de elementos, podemos tener infinita o un sinnúmero de oraciones. Siguiente, por favor. Crear un sinnúmero de enunciados. Para ser un poquito más explicativo en esto, por ejemplo, podemos citar el siguiente ejemplo. La bella casa de mi hermana en la calle del Distrito de los Olivos ha sido alquilada para pagar algunas deudas que teníamos como familia. Esto también nosotros los humanos tenemos la capacidad de reconfigurarlo a nuestro gusto, con las mismas palabras, tal vez con algunas diferentes, y la idea se quedaría con la siguiente. En el Distrito de los Olivos, mi hermana ha alquilado la pequeña, linda y preciosa casa de los abuelos para pagar las deudas de la familia. Entonces nos damos cuenta que con diferentes palabras podemos decir lo mismo. En esto Chomsky hace hincapié que eso es lo que nosotros consideramos como competencia lingüística. Es lo que nos hace diferentes, por ejemplo. Como ya habíamos hablado antes en comunicación, los loros pueden imitar las palabras, pero no tienen la capacidad de reconfigurarlo con nosotros. Y en eso hace hincapié. Entonces, para terminar de usar, la competencia lingüística es la habilidad de usar y manipular las reglas fijas de la lengua. En cambio, la competencia comunicativa es la habilidad de usar el idioma para comunicarnos. Le doy paso a mi compañero. Disculpa, Luisa, no se te está escuchando. Activar su micrófono la persona que va a exponer. ¿A quién le toque exponer? De repente falta activar su micrófono. Profesor, disculpe, mi compañera aparentemente tuvo un problema de conexión y se está reconectando ya. Se salió cuando tenía que hablar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, disculpen, mi internet está inestable, así que voy a tener que exponer con la cámara apagada. Ok. Adelante. Perfecto. En este caso voy a hablarles sobre los tres componentes lingüísticos, tanto el componente sintáctico, semántico y sobre el componente fonológico. Se podría mencionar que el componente sintáctico genera la oración, el semántico es el procesamiento, se podría decir semántico de la oración, y el fonológico es que asigna representación fonética a la misma. El componente sintáctico tiene a su vez dos subcomponentes. El subcomponente base, que básicamente es el que se encarga de darle coherencia a la oración, contiene las reglas léxicas, gramaticales, para que las frases que decimos sean coherentes. En este caso se pone de ejemplo el niño corre, ¿no? Que es el sujeto más el verbo. Siguiente, por favor.
Y seguimos con el subcomponente transformacional. Este lo que hace es transformar la oración. En este caso, decimos que es una estructura profunda cuando es una estructura activa, presente, se transforma a una estructura superficial. En el ejemplo coloco, conozco un hombre más alto que Juan y más alto que Andrés, pero se podría transformar en conozco un hombre más alto que Juan y que Andrés. Siguiente, por favor. Seguimos con el componente semántico. El componente semántico, ¿qué es? Es un conjunto de reglas y principios que sirven para interpretar una estructura profunda o una oración. En este caso, coche, avión, tren, barco, son las mismas palabras, pero se refieren a medios de transporte. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos al componente fonológico. Tal cual lo dice Chomsky, consiste en un conjunto de reglas morfonémicas que rigen la conversión de morfemas en fonemas, regulando así la pronunciación de palabras y enunciados. En este caso, se podría yo mencionar en mis propias palabras que es el conjunto de principios y mecanismos, los cuales ayudan a la fonética de la oración. Como ejemplo, coloqué la C y la Z, pueden pronunciarse de varias formas. La letra C, por ejemplo, puede dar lugar a distintos fonemas. Ok, continuando con las diapositivas, vamos a hacer una retroalimentación de lo que es la competencia lingüística y vamos a ver un pequeño video. Aquí podemos ver la bibliografía. Bien, alto ahí, no dejen de compartir para ir, vaya al inicio, por favor, vaya al inicio. Mientras el auditorio se va preparando con algunas preguntas, comentarios, vamos a revisar qué le falta. ¿Es el inicio? Ya, ahí está el inicio. Ya, tenemos ahí el logo de la universidad, muy bien. Competencia, listo. Ahí lingüística le falta la diéresis. En lo posible, si acepta el corrector, lo hacen. Lingüística le falta la diéresis. Ok, profesor. Grupo, ya muy bien. Estrada, Gamarra, Hidalgo, Mercado, Olave, ya está bien. Ahí, entre paréntesis, colocar quién es el coordinador. Ok. Está bien. Siga, baja, por favor, indicar el coordinador. Ya está correcto, siga. Ya tenemos ahí quién lo dice, ¿no? Está citando a Skinner y el año, ¿correcto? Muy bien. El siguiente, a Hayes, ¿correcto? Sigue. Eso ya, muy bien, correcto. Un detalle, si lo copian igual,
tal como dice el autor, va entre comillas y su página o el párrafo. Si ustedes lo parafrasean, va solamente autor, basta autor y año. Si copian igual cita textual, no olviden colocar entre comillas y la página. Ya, ahí hay que indicar quién lo dice. Pues si yo lo veo así, significa que ustedes es de ustedes, ¿no? O de la persona que ha escrito. ¿Cuál es la fuente de esa definición? Siguiente. Parafraseado, profesor. Fue Cuando es parafraseado. parafraseado, recuerda que es autor y año. Cuando es tuyo, Ok. es tuyo. Cuando es parafraseado o resumido, es autor y año, no olvidarse. Ya, correcto. Tenemos ahí, según Cannell y Swine, los tipos de competencia lingüística, cursiva, estrategia, correcto. Competencia lingüística, ahí está la diéresis, correcto. Así tiene que estar al inicio. Tenemos a Gardner, correcto. No olvidarse si es cita literal, textual, tal como lo dice, entre comillas y la página. Si es parafraseada, solo basta autor y año. Eso dice APA. ¿Ya? Es parafraseada, profesor. Correcto, correcto. Siguiente. Bueno, las categorías gramaticales. Hoy en día los artículos y los adjetivos no calificativos se llaman determinantes, correcto. Ahí veo las categorías. Siguiente. Componente sintagmático. Siguiente. Correcto. Noam Chomsky. Siguiente. Chomsky. Siguiente. El video en las referencias. Vamos a ver. Ahí en las referencias, el título, o sea, estructura de la mente debe ir, en cursiva, Luego Noam Chomsky, ahí en Gardner y Horvath es el nombre o es otro autor. Howard es el nombre, profesor. Howard Gardner, mejor dicho. Ya, entonces solamente, escucha, Gardner solamente no va el nombre, es inicial del nombre. Ah, inicial. Inicial del nombre. Entre paréntesis, el año. Y el título debe ir en cursiva. En Chomsky, Noam, solamente inicial la N. 1965 inicial, entre paréntesis. Los años van entre paréntesis. Los nombres, se coloca el apellido y E inicial, si Marco es su nombre, Marco solamente la M. Ya, la competencia de Chomsky, ese título va sin comillas y en cursiva. ¿De acuerdo? Ya, ahora, si digamos, uno de esos libros o revistas tiene enlace, incluso se copia el enlace. ¿De acuerdo? Para indicar de dónde está sacando. Como ahí, por ejemplo, de Lobo, ¿no? Ahí está el enlace. Sí. Muy bien. Felicitar, son profesor, pequeños detalles. Profesor, una consulta. Dígame. Cuando no se especifica el autor de algún texto, no lo ponemos y ponemos solo el título, ¿verdad? Bueno, lo ideal es trabajar con una autoría. El autor puede ser una persona o puede ser una institución. Puede, por ejemplo, un Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Organización Mundial de Salud. O sea, ¿de dónde está sacando? Recuerda que autoría no solamente es persona, sino también organismos o instituciones. ¿De acuerdo? Evitemos trabajar con autores anónimos. Justamente los buscadores como Cielo, Scopus, Dialnet, el Google académico, hay autoría, ¿no? Entonces, está bien. Pequeños detalles, corregirlo, en gran parte está muy bien, los felicito.
el tema muy importante, muy interesante para el mundo universitario, y lo importante no solo es la teoría, sino es la práctica. Cuán competentes somos en conocimiento lingüístico, o sea, conocer nuestra gramática. Cuán competentes somos en nuestra comunicación con nosotros mismos, con la comunicación interpersonal, con los demás, la comunicación interpersonal, en el seno familiar, en el seno amical, en el mundo universitario y con la ciudad. Cuán competentes somos. Eso nos marca, nos diferencia, es nuestro sello personal. Bien, ahora sí, algunas preguntas o comentarios del auditorio. Se va preparando el siguiente grupo. Preguntas, dudas, comentarios. Vaya al inicio, quiero ver las notas. A ver. O me dicen sus apellidos, si he colocado su nota a todos, lo que han expuesto. Olave Conce, Sergio Sebastián. Olave, ya está. Segundo. Gamarra Fuentes, Carola Alexandra. El apellido, por favor. Gamarra Fuentes. Gamarra, sí, ya está con nota. ¿Quién más? Hidalgo Herrera. Hidalgo también ya está con nota. Mercado Sayo, Luisa Nivet. Mercado también ya está con nota. 4. Estrada Cuba, Sebastián. Estrada también. 5. Somos nosotros nomás, profesor. Son 5, ¿no? Correcto, los 5 ya están con nota. ¿Alguien ya? ¿Pregunta, duda o comentario? Ninguno. Bien, entonces, la competencia lingüística significa conocer lo que es la ciencia, lo que es la gramática, como la semántica, como la sintaxis, como la morfología, la fonética y la ortografía. Y conclusión, saber escribir, saber redactar. Cualquier tipo de documento o en nuestra expresión cotidiana. Un ejemplo práctico, cuando nosotros vemos por Facebook, hay gente que escribe, pero mal, y eso detesta lo que es Mario Vargas Llosa, ¿no? A ver, 2 preguntitas. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, la palabra exuberante? ¿Con H o sin H? Con H. Escriban por chat. ¿Cómo escribes exuberante? Disculpe, profesor, ¿puedo dejar de presentar? Sí, por favor. Okay. Exuberante se escribe sin H, porque la raíz es ubérrimo. Uber significa abundante, pero la mayoría escribe con H. Es un barbarismo. Ubérrimo significa abundante. Ejemplo, Perú tiene una exuberante vegetación, abundante vegetación. Otro, exorbitante, con H sin H. ¿Qué opinan? Sin H. ¿Por qué, profesor? Porque la raíz es órbita, que significa exagerado, exceso. ¿No? Ejemplo, los precios de las frutas en el mercado son exorbitantes, producto del dólar. Su raíz es órbita. Que tiene una explicación, pues, ¿no? Bien. Y anda, mira los periódicos o la gente cómo escribe. ¿Por qué? Porque no tiene esa competencia lingüística, ¿no? Si nosotros tenemos duda, antes agarrabas tu diccionario físico. Hoy simplemente un clic, ahí está todo y te explica. De repente te da el significado, pero no el por qué, ¿no? Idiosincrasia, ¿cómo escribes? Al final con C, con S.
Idiosincrasia. Idiosincrasia. Al final, sea, con S. Pero la mayoría escribe con C, ¿no? Significa, es el temperamento y el carácter de un pueblo o una persona. Por ejemplo, la idiosincrasia peruana es maravillosa. Muy bien. Vamos entonces a dar pase, felicitar al primer grupo que ha puesto fuertes aplausos entonces. Muy bien. Vamos con el segundo grupo, por favor. Adelante. Muy bien. Ya ustedes ya están con la cámara activada. La diapositiva ya se ve. Proceda, por favor. Adelante. Ok, profesor. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, la aldea oculta del lenguaje les tocó exponer acerca de la comunicación asertiva, comunicación eficaz y habilidades blandas. Siguiente, por favor. Quien les habla les va a decir acerca de la comunicación asertiva. Así que primero les voy a enseñar un video para que tengan noción de esta. Como podemos observar en el video, nos habla acerca de 3 tipos de comunicación. La que es la comunicación pasiva, en la cual la persona no manifiesta sus opiniones y no da ideas concretas ni con claridad. También nos habla acerca de la comunicación agresiva, en la cual una persona intenta imponer sus ideas, quiere tener la razón por encima de las demás personas. Entre estos 2 tipos de comunicación encontramos la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues es un proceso que busca hacer las relaciones de las personas más estables, cordiales y correctas utilizando la comunicación. La comunicación asertiva tiene un inmenso impacto tanto en las relaciones emocionales como en las sociales y en las laborales. Es un tipo de comunicación que nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las demás personas. Según la RAE, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme. Siguiente, por favor. Para poder lograr una comunicación asertiva, debemos tener en claro las características. Primero que nada, como podemos observar en la diapositiva, es la postura corporal. Uno debe tener una buena posición al momento de hablar, porque esto brinda confianza hacia los demás. De ahí tenemos la gestualidad. Los gestos que acompañan a las palabras durante una conversación juegan un rol muy importante. Uno debe tratar de usar los gestos de manera adecuada, no haciéndolo alborotado ni tampoco estando quieto. Tienes que saber usar todas las partes de tu cuerpo para expresar lo que tú realmente quieres que la demás gente se entienda.
De ahí tenemos la articulación. La articulación tiene que ver con la manera de pronunciar bien las palabras. Durante una conversación juega un rol muy importante también. Acá la cadencia de la oración, que tiene que ver con las pausas y la tildación. Y también el tono de voz juega un rol muy importante. Tenemos la reciprocidad, como pueden observar, que se debe prestar atención a lo que la otra persona te dice. Y debemos calcular el tiempo en el cual, invertimos el tiempo en el cual, cómo hablamos y también al momento de estar escuchándolo. Para no correr el riesgo de monologar o transmitir indiferencia hacia el otro. Y por último tenemos la localización. En un lugar seguro y estable las personas tienden a demostrarse más comprensivas. Siguiente, por favor. También tenemos los elementos de la comunicación asertiva. Adler, en 1977, señala que existen 3 componentes básicos involucrados en toda comunicación asertiva: lo visual, lo vocal y lo verbal. Acá podemos observar en primer lugar lo visual. Un contacto visual inadecuado puede denotar ansiedad, inseguridad, vergüenza, etc. Pero en cambio, un contacto visual adecuado puede notar seguridad al momento que tú estás explayándote, expresando tus opiniones y demás. Acá juega un rol importante lo que es la distancia corporal. No debemos estar ni muy alejados ni muy acercados de la persona. Tenemos la expresión facial y los gestos, como antes mencioné, igual que la postura y los movimientos. De ahí tenemos en segundo lugar lo vocal. Con esto de lo vocal no se refiere mayormente al contenido de lo que se dice, sino en la forma como uno se expresa, en el momento de emplear palabras o en el momento de tu tono de voz. Por ejemplo, acá podemos ver que el volumen, la velocidad, el tono y entonación juegan también un rol importante. Y por último vemos lo verbal. El uso de enunciados completos de forma clara, completa y coherente determinará en gran medida el éxito de una buena comunicación asertiva. Siguiente, por favor. Bueno, me gustaría que pudieran participar, por favor, 4 voluntarios para poder reconocer entre estas 4 oraciones cuál sería una comunicación asertiva. En primer lugar tenemos, eres un incompetente siempre cometiendo los mismos errores. Muy bien, Vanessa. Buenos días. Creo que es la última. Cuando llegas tarde a recoger a los niños me siento ofuscado y a ellos se les hace tarde para comer. Exacto, eso es, claro, eso es asertivo porque se hace responsable de cómo expresa sus emociones, es específico y habla de las acciones y el impacto que causa en él. Muchas gracias, Vanessa. Igual. A ver, me gustaría otra participante más, por favor, para poder analizar la primera oración. Muy bien, Carol, te doy paso. Yo también opino como mi compañera Vanessa que la oración que está en color rosado es una buena muestra de comunicación asertiva, porque analizando, por ejemplo, la primera oración dice, eres un incompetente. No podemos empezar así a comunicarnos, y de hecho es un mal empiezo. Y, por ejemplo, en la oración que está, creo que de azul, lo habías notado, no trajiste tus papeles completos, no, tampoco es una buena manera de comunicarnos, se puede entender de manera como irónica y no me parece bien. Y la demora todavía es más completa. Tú me haces ponerle de mal humor. Ahí ya sería un mal ejemplo de que no es una comunicación asertiva. Muchas gracias, Carol. Sí, tienes toda razón. En la primera oración que dice, eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores, no es asertiva porque juzga y generaliza. En la segunda oración sí lo es, como mencionaste, porque habla de las acciones y su impacto que tenía en él. En el tercero, echa la culpa y se victimiza, por ende tampoco es una comunicación asertiva. Y bueno, en la cuarta, como les dije, que sí manifiesta una comunicación asertiva. Siguiente, por favor. Bueno, ahora todos nos preguntamos, ¿cómo podemos comunicarnos de forma asertiva? Acá les traigo 5 pilares. El primero es,
piensa en el problema, no en la persona. Es muy habitual que cuando tengamos un desacuerdo, nos centremos más en la persona que emite el problema. No nos debemos tomar esta situación como algo personal. Debemos centrarnos en el motivo del problema y analizarlo y así librarnos de algunos prejuicios que tenemos hacia esa persona. Cuida tu lenguaje verbal y no verbal. De nada sirve que tengamos un tono de voz adecuado y nuestro cuerpo exprese signos de agresividad o viceversa. Nuestro lenguaje tanto verbal como no verbal debe ser lo más coherente posible y mantenerse en una misma línea. Como tercer lugar tenemos el escucha, escucha y escucha. Para poner en práctica una comunicación asertiva es necesario escuchar, no solo oír. Prestar atención primero a lo que se te dice, muestra como que le estás prestando interés hacia lo que la persona te quiere estar comunicando y también que estás manteniéndole una atención. Ser empático no significa estar de acuerdo. Ponernos en el lugar de otro y hacerlo ver con claridad. Ante un desacuerdo en una situación que se nos presenta, debemos probar a decirle al interlocutor tipo, oye, te entiendo perfectamente lo que comunicas. He escuchado con atención lo que has dicho. Creo que me ha quedado clara tu opinión al respecto. Una vez que tú hayas dicho esto, la persona con quien estábamos hablando, entablando esta conversación, nos va a prestar atención y va a ser más receptiva a lo que nosotros vamos a decir. Y por último debemos poner en práctica algunas técnicas o tácticas asertivas. Cuando escuchamos la comunicación asertiva, pensamos que es una forma sencilla de comunicación, pero hay veces se nos presentan situaciones complejas. En estos casos conviene usar algunas tácticas asertivas, como por ejemplo el gesto rayado, que es común usarlo habitualmente, en el cual consiste en insistir en el mismo mensaje hasta cansar, por así decirlo, a la otra persona. Por ejemplo, puedes estar diciéndole, sí te he escuchado, pero te repito que me parece estupendo, pero te repito una vez más que te entiendo, pero, y así vamos a poder hacer notar que nuestra opinión también importa dentro de la conversación. Bueno, eso sería todo con la comunicación asertiva. Ahora le paso a mi compañera Nayeli. Bien, buenos días, profesor, compañeros. Voy a pasar a explicar la comunicación eficaz. Como ya lo explicó mi compañera Menali acerca de la comunicación asertiva, hay que saber diferenciar la comunicación asertiva de la comunicación eficaz. Estos son complementarios para poder llegar a comunicarnos de forma correcta. Bien, ahora para iniciar la comunicación eficaz, voy a plantearles una pregunta. Creo que esto sucede generalmente más con las chicas respecto a los varones. Bien, ¿alguna vez tu enamorada te terminó sin ninguna razón? O quizás eso es lo que tú creías y tú no te dabas cuenta. Ella trataba de comunicarse contigo mediante indirectas, es decir, te daba algunas señales, pero tú aún así no las entendías. Y bueno, vengo a decirte de que quizás tú no fuiste la razón, sino que fue la falta de un desarrollo de una comunicación eficaz entre ustedes. Bien, siguiente, por favor. Bien, la comunicación eficaz es una habilidad que consiste en transmitir de forma concreta y determinada el mensaje. Este mensaje no tiene que ser dado a posibles contradicciones, posibles ambigüedades o algo incompleto. Finalmente, este mensaje tiene que ser admitido por el receptor en perfectas condiciones, respondiendo así realmente a lo que el emisor pretende transmitir con su emisión. Bien, según distintos autores como Chavenato, en 1998, la comunicación eficaz se da cuando el emisor logra el receptor los resultados deseados. En ella, su objetivo es influir en el receptor para conseguir la influencia que quiere. Ribeiro, 2000. La comunicación eficaz está asociada a un tipo de inteligencia interpersonal, saber distinguir los diferentes aspectos que conlleva el intercambio de información entre las personas y aplicar en la práctica este conocimiento. Bien, siguiente diapositiva, por favor.
aquí presentamos los diferentes tipos de comunicación eficaz. Primero, la comunicación intrapersonal. Este consiste en que el emisor es la misma persona, también actúa como un receptor. Podría ser como, por ejemplo, el monólogo o el soliloquio, cuando hablas contigo misma. Comunicación argumentativa. Esta denota las ventajas y desventajas acerca de algunos elementos del mensaje, como podría, por ejemplo, ser la sustentación de una tesis. La comunicación descendente y comunicación ascendente, este es más en un ámbito jerárquico. Por ejemplo, la ascendente va de micro a macro. Es cuando queremos que se dé a conocer nuestra opinión. Por ejemplo, lo hemos visto con las elecciones presidenciales al votar. Y bueno, en este caso votamos por Castillo. La población se vio dirigida al gobierno. En la comunicación ascendente es descendente. Es, por ejemplo, de un ámbito más alto. Por ejemplo, de un gerente general cuando quiere comunicar algo a sus trabajadores, ya sea, por ejemplo, el aumento de un sueldo. La comunicación coiguales, esta se da entre un mismo nivel jerárquico, por ejemplo, entre compañeros de clase. Bien, paso a que les siga explicando sobre la comunicación eficaz a mi compañera Maribel. Bueno, buenos días con todos. A continuación les voy a explicar sobre la importancia de una comunicación eficaz. La comunicación eficaz desempeña un papel muy importante en el éxito tanto laboral como personal. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz tienden a elevar su productividad y manejan mejor sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que fomentan la confianza entre ellos y además ayudan a prevenir y solucionar problemas. La importancia de la comunicación eficaz radica en que proporciona claridad en el mensaje y, por lo tanto, como dice el punto número 1, crea mejores relaciones laborales y personales. La comunicación eficaz ayuda a liberar la tensión generada por errores de comunicación, ayuda a unir equipos de trabajo, mitigando el error humano y la frustración entre colaboradores que puede originar malos entendidos. Desde el punto de vista profesional, la comunicación eficaz, como menciona el punto número 2, te ofrece el saber cómo trabajar y colaborar con tus compañeros, exteriorizando ideas, tomando mejores decisiones en distintas situaciones, incluso si esas situaciones son de conflicto o de estrés. Y por último, evita contratiempos y consumo de recursos en vano. Por ejemplo, si la comunicación de una persona que es jefe de proyecto no es eficaz con la de sus compañeros de trabajo, esto puede generar que se emplee tiempo y esfuerzo en una tarea que no va a resultar útil para el proyecto. Y a su vez, cuando se dé por terminado el trabajo, se verá la falta de utilidad de este. Todo por no haber existido una comunicación eficaz dentro del equipo. Siguiente, por favor. Ok, a continuación tenemos la siguiente frase. No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices. Si bien esta frase se puede aplicar en distintos ámbitos, hoy día lo vamos a aplicar en la comunicación eficaz. ¿Qué quiere decir? Cuando uno quiere expresar sus opiniones, normalmente tiene muchas ideas. Sin embargo, para tener una comunicación eficaz, primero ordena tus ideas para que así puedas transmitir un mejor mensaje y así las personas se puedan entender con mucha mayor facilidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos consejos para lograr una buena comunicación eficaz. Primero, contacto visual. A la hora de comunicarnos, es importante mantener el contacto visual, pero no debes excederte. Lo más recomendable es mantener la mirada de forma natural, demostrando interés por el mensaje, evitando hacerlo de manera forzada o por obligación, pues se notará y enviará el mensaje erróneo al receptor. Si evitas el contacto visual, se interpreta como falta de seguridad o de sinceridad. Punto número 2. Respeta los turnos. Para que la comunicación sea eficaz, el emisor debe convertirse en el receptor,
obtener una respuesta y continuar la conversación. Sin embargo, en algunos casos no se respetan estos turnos, creando una falta de mala educación, lo que interrumpe la conversación. Es fundamental escuchar al otro y no interrumpir a la otra persona cuando nos responde. Punto número 3. Emplea un mensaje claro y conciso. Para que algo se entienda bien, es básico que el mensaje sea claro y conciso. Utiliza un vocabulario fácil de entender, que no sea muy teórico, entreversado ni ambiguo. Y por último, recuerda el contexto. Es muy importante que tengamos muy presente este elemento, ya que nos dará muchas pistas hacia cómo encaminarlo. El número de personas a las que me dirijo, el lugar en el que me encuentro, posibles interferencias que pueden darse, etc. Es que no es lo mismo hablar en una conferencia de trabajo que hacerlo en una reunión con amigos y familiares o ante tus profesores. Al principio te puede parecer difícil y forzado, es normal, pero ya verás que como después de un tiempo practicando las cosas cambian y empezarás a automatizar y a asimilar todo lo dicho, siendo consciente de los resultados. A continuación, mi compañero Estefano. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre las habilidades. Y quisiera para esta dinámica 2 personas que me digan qué entienden por habilidades. ¿Alguna mano? Sí, Westin. Habilidades, con habilidades se refieren a las destrezas de cada persona, en lo que destacan. Exacto. Breve y conciso. ¿Alguien más? Sí, Luisa. También se podría mencionar que son las capacidades que poseen cada persona. Exacto. Todo lo que ustedes han dicho está bien, pues las habilidades, según la Real Academia Española, se entienden como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social. Bien, dentro de estas habilidades les voy a presentar 2. La primera, las habilidades fuertes o hard skill, y las habilidades blandas o soft skill. Bien, las habilidades blandas o soft skill son las cualidades personales que una persona tiene y se basan en la inteligencia emocional y social. Son aquellas habilidades que se van formando a lo largo de la vida con las personas, con el trato de las personas. No necesitas cursos ni titulaciones para desempeñar esta habilidad. Y no se considera solamente la información que la persona tenga, sino lo que ella puede hacer. Por parte de las habilidades duras o hard skill, tenemos que esta competencia se adquiere a través de conocimiento académico y formación profesional. Esto se conoce vulgarmente como la inteligencia, y para la que se entienden habilidades como la memoria, la lógica o los idiomas. Las diferencias entre hard skill o habilidades duras y soft skill es que en las habilidades duras se concentran en el saber hacer, es tangible y medible. Son conocimientos y habilidades racionales, de pensamiento lógico. Soft skill o habilidades blandas se relacionan con la inteligencia emocional y comportamientos. El emocional. Acá unos ejemplos de habilidades duras o hard skill. Pues como ya había mencionado, se trata a través de la formación académica y de la experiencia profesional. Pues en lo académico, al terminar nuestra carrera, obtenemos un título o un certificado. Eso sería una de nuestras habilidades duras. También el dominar una lengua extranjera y hacer uso de programas de computadoras. Por otro lado, tenemos a las habilidades blandas, que le voy a dejar un pequeño video a razón de entender.
viendo este video le voy a hablar un poco sobre las importancias que tienen las habilidades blandas. Pues estas ayudan a crear un ambiente en el que la persona se tiende a desempeñar a niveles más altos. Pues también las empresas de hoy en día requieren a personas que tengan habilidades blandas. Pues teniendo estas, ellas se ponen un objetivo y una meta, tanto personales como organizacionales. Pues estas son un elemento diferenciador entre las personas. Ahora, hablando de esto, mi compañera Sofía va a ahondar más sobre las habilidades blandas. Primero que nada, buenos días a todos. Y quiero comenzar esta parte de las habilidades blandas con una pregunta. Y es, levanten la mano quién de los presentes no está obteniendo el resultado que desea en algún ámbito de su vida. Cualquier ámbito. Vamos, levanten la mano. Ok. Ok. Primero que nada, veo que algunos no han levantado la mano y particularmente me produce profunda envidia. Pero para los que han levantado la mano, y me incluyo, viene esto. Entonces, si yo no estoy obteniendo los resultados que deseo, entonces, ¿de qué son consecuencias los resultados que obtengo? La mayoría diría de lo que hago. Pero hay un factor que no tomamos en cuenta y es el cómo lo hago. Pues este es tan importante, o incluso yo diría más que el qué. ¿Y por qué no nos damos cuenta de este factor? ¿Por qué no nos damos cuenta de este cómo? ¿Será porque no tenemos un tercer ojo que nos ve? ¿O quienes los notan son los demás? Porque cuando hablamos de relaciones sociales, son los otros quienes nos evalúan. Son los otros quienes se pueden dar cuenta de esas habilidades blandas que tenemos. Y con esto, pasemos a ver la primera habilidad que les traigo. Como bien sabemos, vivimos en un mundo dinámico y en constante cambio, y eso nos obliga a ser flexibles para adecuarnos en las nuevas circunstancias que se nos presenten. Entonces, ¿qué es adaptación al cambio? Adaptación al cambio es la capacidad de modificar nuestros comportamientos a diferentes situaciones de forma rápida y adecuada. Sé que la mayoría ha leído el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y creo que todos en algún momento fuimos him y luego pasamos a ser how, ya que a pesar que teníamos mucho temor de explorar otros pasillos del laberinto, el cual hace referencia a la vida, sé que también queríamos disfrutar del queso. Y entonces entendimos que teníamos que salir a buscar el queso y que eventualmente iba a cambiar de lugar este mismo. Pero estaremos listos esta vez con nuestras zapatillas para ir a buscarlo. Y sé que si tenemos esta habilidad, posiblemente encontremos nuestro cuarto N. Pasando a la siguiente habilidad que les traigo a continuación, es capacidad para resolver problemas. Lamentablemente nos enfrentamos con muchas circunstancias relacionadas a conflicto en nuestro día a día, ya sea por los distintos motivos, diferentes pensamientos, ideologías o simplemente fuimos educados de otra manera. ¿Pero qué es capacidad para resolver problemas? Según Vidal, dice que es desarrollar soluciones que ayuden a superar las dificultades que se presenten y en donde todos saquen experiencias y se beneficien en materia de aprendizaje. Y claro, obviamente que desearíamos nunca tener conflictos en nuestra vida, pero la verdad es que eso es prácticamente imposible. En algún momento de tu vida te vas a enfrentar con situaciones difíciles, con las situaciones complicadas y las vas a tener que enfrentar, las vas a tener que resolver. Y creo que esta capacidad te puede distinguir por encima de la mayoría. Y antes de terminar me gustaría diferenciar algo que muchos tal vez solemos confundir, problema y conflicto. Problema es algo objetivo, es algo que me pasa. Y conflicto es cuando ya lo llevo a mi terreno personal, cuando ya lo veo desde mi perspectiva, es algo más subjetivo. Y bueno, habiendo mencionado esto, pasemos a la siguiente habilidad. Trabajo en equipo. Últimamente esta ha sido una de las palabras que más he escuchado. Cada profesor me ha dicho, en equipo, trabajé en grupo. Pero ¿qué es realmente trabajar en equipo? Antes quisiera diferenciar estas dos palabras, grupo y equipo. Grupo es el conjunto de personas que comparten características en común y equipo son personas organizadas a realizar alguna actividad común. Pero,
¿Qué es trabajo en equipo? Trabajo en equipo es la capacidad para entender que uno forma parte de algo mayor y que en la medida que los esfuerzos de los distintos miembros se conjuguen, existirá una mayor probabilidad de éxito en el logro de los objetivos planteados. Habiendo explicado esto, me gustaría pasar a la siguiente habilidad. Liderazgo. Liderazgo, según Hughes, es el proceso de influir en un grupo organizado hacia el cumplimiento de sus metas. Y bien, esto quiere decir que es la capacidad de motivar, influir y organizar a personas para que lleven a cabo acciones y así logren sus objetivos. Quiero detenerme aquí y contar una pequeña anécdota. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en un voluntariado de gestión de proyectos y fui parte de un equipo organizador. En este equipo organizador teníamos que capacitar a nuestros miembros de este voluntariado. Entonces, teníamos una ADP. ¿Qué es una ADP? Es una directora de proyectos. Ella iba a ser nuestro líder en todo el transcurso del curso que íbamos a brindar a nuestros mismos integrantes del voluntariado. Y fue esta persona la que me hizo entender el concepto de liderazgo. ¿Por qué? Porque ella fue la que me motivó, la que me influyó e impactó de manera positiva y organizaba a todos los miembros. Creo que el liderazgo es encontrar las habilidades de cada integrante del grupo, repotencializarlas y hacer que todos logremos nuestros objetivos en común. Ahora me gustaría hablarles acerca de tolerancia. Y para eso quiero leer este fragmento de la Declaración de los Principios Básicos sobre la Tolerancia, que lo explica bastante bien. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio a la rica diversidad de las culturas, de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humano. La fomenta en el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía, en la diferencia. No es solo un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Y bien, como dice este fragmento, tolerancia es el respeto y la aceptación que se tienen a los distintos pensamientos que existen, creencias de otras personas, más allá de las diferencias que puedan existir. Por ejemplo, yo soy tolerante al aceptar y respetar creencias religiosas de otros amigos. Y para terminar, me gustaría pasar con alto ahí, un segundo, alto ahí. Quiero aprovechar, ahí está el resumen de la competencia comunicativa y competencia lingüística. En 7 líneas está bien redactado donde existen las propiedades textuales, lo que es la coherencia, la cohesión y la adecuación, próximos temas, ¿no? En 7 líneas veo coma, punticoma, la tildación, el uso del punto seguido. Fíjense cuántos puntos hay. Yo he visto en algunos que han mandado sus trabajos, sus comentarios personales, nadie tiene 20 porque por ahí falta todavía. Hay que ir, tienen 16, 17, no, hay que ir subiendo. Han pasado por un filtro de academia, pero hay que ir mejorando. Mira, ve, ¿cuántos puntos hay ahí? Entonces, es como la casa. A cada 3,5 metros, máximo 4, hay columnas que dan la sostenibilidad de la casa o del edificio. Igual, esta es la construcción sintagmática de una oración. Lo que es la cohesión, ¿no? Eso es importante. Ahí estamos sintetizando lo que es la competencia lingüística, que debemos saber lo básico, lo que es la redacción, el uso de los signos de puntuación. Muy bien. Adelante, continúa, Sofía. Muchas gracias, profesor. Y para terminar, me gustaría hablar acerca de la empatía. La empatía, según Goleman, es la actitud que tiene una persona para reconocer las emociones en los demás, es decir, es la capacidad de comprender los sentimientos de los otros. Y quiero contarles algo. Hace algunos días estaba caminando por la calle y escuché hablar a 2 señoras. Una le decía a la otra, tienes que ser empática, sea empática, entiende a los demás, entiende a los demás, tienes que saber entender a los demás. Y me puse a pensar acerca de eso. Y tal vez les deje esta manera de reflexión. ¿Será que empatía solo es entender a los demás? ¿O tal vez es sentir
cómo sienten los demás, o por qué no ir más allá, hacer algo por los demás. Y ya para terminar la presentación, me gustaría decir esta frase de Dale Carnegie, que dice el principal reto de nuestra vida para tener éxito en la misma depende de nuestra capacidad de comunicación y de relacionarnos con los demás. Muchas gracias. Déjalo en la bibliografía, por favor. Ya han manejado muy bien lo que es cada vez más van superando de manera progresiva. Norma no lo sabían, pero ahora ya están manejando poco a poco. Estamos en los primeros pasos. Durante todo el ciclo debemos dominar. Hay que ir leyendo, eso es importante. Felicitar, fuertes aplausos al grupo. Los comentarios será la siguiente clase. Antes, el próximo martes, que tengamos reforzar, que es, sobre todo, de nada sirve que esté excelente diapositiva, excelente exposición, va a estar claro cuando no lo pongamos en la praxis. Cocinar se aprende cocinando. Jugar fútbol o vóley se aprende jugando. Manejar carro se aprende manejando. Todo en la práctica. Pongan, por favor, en su vida diaria todo lo que aprendemos. Ahí me voy a sentir feliz. ¿De qué sirve que pases con un 18 cuando en la práctica no lo practicas? Pongamos en la vida real. Sé que todos los estudiantes, los seres, hasta el rector o presidente de la República o ministro, el mejor ministro del mundo puede tener errores. Pero lo más importante es reconocer nuestros errores, ir hacia adelante. Solo Dios es perfecto. Ser consciente de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que actuamos. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. ¿De acuerdo? Fuertes aplausos al grupo. Por el tiempo, los comentarios, las opiniones, vamos a continuar en la próxima porque a las 10 tengo clase con otra sección. Por favor, estamos ya en el tiempo. Solamente quiero, estimada delegada, tenga la gentileza, por favor, de entrar al Classroom. Pues, ¿puede dejar de compartir, por favor? Entra a Classroom y mira la actividad para explicarles en un minuto. Está bien, profesor. En la semana 2, donde dice actividad. Les explico brevemente. Voy avanzando. Hay una lectura, posiblemente ustedes ya han visto. Ahí, en esa actividad, hay un texto del Ministerio de Justicia, ¿no? Dice ahí está la actividad, dice, bien claro, dice. Responda de manera clara y coherente las siguientes actividades. Elabora una infografía. ¿Sobre qué? Sobre el multilingüismo. Ya, la infografía lo pueden hacer en Canva u otro que ustedes conocen. En programa Canva, o si no, ustedes pueden conocer otros mecanismos. Infografía, ¿cuál es el tema? Multilingüismo en el Perú, que hemos visto de manera profunda. Segundo, leer el texto relacionado con las lenguas originarias y te da la página de 295 a 333. Y luego dice, ¿cuáles son los problemas que se formulan en el texto respecto al uso de las lenguas originarias? Solamente seleccionas 2 problemas. Y luego, alternativa de solución. ¿Cómo solucionar eso, no? Proponga 10 soluciones. 5 para cada problema. Este es un trabajo grupal y eso lo hace en un solo documento. Primero una infografía, luego 2 problemas y sus alternativas de solución. ¿Qué hacer frente a esa problemática, no? Es un trabajo grupal. Por ahora vayan leyendo.
primero el día martes, como tenemos 3 horas o 4 horas, el grupo va a exponer y luego vamos a entrar aquí. Obviamente primero van a exponer, de cada grupo puede exponer 1 o 2 alumnos, presentar, ese día pueden terminar su infografía y no lo van a mandar martes. Nos ponemos de acuerdo, como siempre voy a dar tiempo, posiblemente hasta el jueves o hasta el viernes o por último hasta el sábado. Menos domingo, porque domingo es sagrado, tienen que relajarse ustedes, salir con su familia, etcétera, etcétera. Y siempre hasta 11:59. El martes nos vamos a poner de acuerdo cuándo van a mandar. Para mí es fácil decir, martes en la noche lo mandan. No, si estamos hablando de habilidades blandas, tengo que ser tolerante, porque también yo pienso en ustedes que tienen otros cursos. Y nos vamos a poner de acuerdo cuándo mandan, con propuestas. ¿De acuerdo? Pongamos en la práctica. Sé que no somos perfectos, pero tratemos al camino hacia la perfección. Bien, eso es todo. Muchas gracias, jóvenes. Esta clase continuará el día martes. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao, chao, chao. Excelente fin de semana.